Y es importante saber que en el cristianismo es importante tener una relación. Es importante saber que el cristianismo es una relación con una persona. ¿Con quién? Con Jesús. No es simplemente una religión que debemos estudiar o una filosofía que debemos de ponderar, no. Lo que es valioso es que tú y yo tengamos una relación con Cristo. El cristianismo no es una religión, es una relación con Jesús. Jesús escogió a sus primeros discípulos entre aquellos que habían estado siguiendo a Juan el Bautista. Y el propósito de la predicación de Juan no era solo la de atraer a la gente a sí mismo, sino de alentarla a seguir a Jesús. Ese necesita ser el propósito de nuestro servicio a Dios también. Durante generaciones la llegada del Mesías había sido predicada, anunciada, pronosticada por la nación de Israel. Ningún otro tema causaba mayor discusión, y sigue causando, entre los judíos. Andrés había escuchado a Juan el Bautista, había escuchado que el Mesías estaba por venir. Ahora de repente Andrés se encontraba cara a cara con aquel al que había anhelado ver. Andrés tiene un encuentro con el Mesías. Y yo me imagino el montón de preguntas que Andrés quería hacer. Seguramente no hubieran podido ser contestadas durante una simple conversación, sino solo caminando con Jesús. El cristianismo no es un conjunto de enseñanzas que hay que entender, es una persona a quien hay que seguir. Jesús es el centro de todo. Durante los 3 años y medio que Andrés caminó con Jesús, este pudo ver cómo Jesús curaba a los enfermos, enseñaba la sabiduría de Dios, demostraba el poder de Dios. Andrés no solo aprendió acerca de Dios, él experimentó a Dios. Habrá momentos en que tú te encontrarás ante una encrucijada. Y a lo mejor querrás hacer preguntas. Y en vez de contestarte las preguntas una por una, Jesús simplemente te dice, sígueme. Y a lo que caminas diariamente con Jesús, Él contestará tus preguntas y descubrirás mucho más de lo que se te hubiera ocurrido preguntar. Una de las cosas que más me gusta de Andrés es que siempre llevaba personas a Jesús. Poco se menciona a Andrés, ¿verdad? Pero cuando se le menciona son datos importantes. ¿Por qué te digo que Andrés siempre acercaba personas a Jesús? Porque fue Andrés el que llamó a su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y llevó a Pedro a Jesús. En otro momento de los evangelios, Andrés es el que lleva a Jesús, a ese niño con los panes y los peces. Es decir, que Andrés, era una persona que siempre llevaba personas ¿a quién? A la mejor persona, a Jesús. Porque sabía que Jesús iba a hacer algo especial. Llevó a su hermano, llevó a este niño. Hay muchos Andréses hoy en día con nosotros que se les reconoce porque acercan a las personas a los pies de Jesús, para que esas personas tengan un encuentro personal con Él. Lo hizo con su hermano Simón, Pedro, lo hizo con este niño. Gracias a que Andrés llevó a este niño con los panes y los peces, miles de personas pudieron comer. Una de las cosas más significativas que Juan dice acerca del encuentro de Andrés y Juan con Jesús es que eran como las 4 de la tarde. ¿Te has hecho la pregunta de qué crees que hablaron durante todo ese tiempo? Porque Juan podía haberlo registrado, ¿verdad?, en el Evangelio, pero no fue así. Desde las 4 de la tarde hasta la caída de la noche. Yo estoy seguro de que no hablaron de cualquier cosa, Ellos hablaron de cosas espirituales. Seguramente Jesús les habló acerca de Dios, del hombre. Sentó las bases de los primeros principios del Evangelio. Después de su encuentro con Jesús, Andrés y Juan salieron ansiosos de dar testimonio de Cristo.
Algo sucedió en ese encuentro. Jesús, Juan, Andrés. En ese tiempo que estuvieron juntos, algo sucedió porque Andrés fue rápidamente a ver a su hermano y le dijo: ven, hemos encontrado al Mesías. Salieron ansiosos de dar testimonio de Cristo. La pregunta que te hago es: ¿pasas tiempo con Jesús? ¿Tiempo suficiente para que salgas de ese encuentro a lo mejor? Imagínate, entras en tu habitación, clamas a Jesús, empiezas a orar, y cuando has acabado de orar sientes esa pasión, estás ansioso de dar testimonio de Cristo a otros. A partir de ese momento en el Evangelio de Juan, el apóstol habla como testigo, aunque no menciona su nombre. Al igual que en el Evangelio de Marcos, cuando prenden a Jesús en el huerto de Getsemaní, hay un pasaje que menciona a una persona que seguía a Jesús escondido y estaba viendo cómo prendieron a Jesús. Y los soldados, los fariseos, se percataron de que esta persona estaba siguiendo y fueron a prenderle. Y cuando le prendieron, le agarraron, le cogieron, esta persona huyó desnudo. Y uno se pregunta: ¿quién era esta persona? Obviamente, yo soy de los que piensan que fue Juan Marcos, porque fue testigo presencial. ¿Por qué pienso que fue Juan Marcos?